Las 3 de la mañana, otra vez. El techo blanco era un lienzo vacío, igual que sus días. El zumbido constante del frigorífico era la única banda sonora de su insomnio, un monólogo mecánico que acompañaba el desfile de imágenes idénticas en su cabeza: despertar, café, pantalla, cena precocinada, silencio, y vuelta a empezar. Cada jornada se disolvía en la siguiente sin dejar rastro, como huelas en una playa barrida por una marea gris y perpetua. Vivía en un orden perfecto, casi doloroso. Los libros en la estantería, alineados por tamaño. Los cojines del sofá, siempre en su ángulo correcto. Una vida tan pulcra y predecible que parecía la maqueta de una existencia, no una de verdad. Pero bajo esa superficie de control crecía un eco sordo en el pecho, la sensación de que faltaba una pieza fundamental del puzzle que se suponía que era su vida. Un vacío que ninguna rutina lograba llenar, que ningún éxito profesional conseguía acallar. Su habitación era el epicentro de esa calma tensa, y en el centro de la habitación, la cama. No era un refugio, sino una isla en medio de un mar de inquietud. Desde hacía meses, tal vez años, sentía una presencia en ese cuarto. No era un fantasma ni una aparición, sino algo más íntimo y pesado. Una corriente de aire frío que no venía de ninguna ventana. Una sombra en la periferia de la visión que se desvanecía al mirarla de frente. Una opresión que parecía brotar de un lugar concreto, el espacio oscuro y olvidado bajo el somier. Nunca miraba. Había aprendido a bajar los pies de la cama con un movimiento rápido, a no dejar que la mirada se desviara hacia esa oscuridad compacta donde se acumulaba el polvo y el tiempo. Era un pacto no escrito, una tregua con el terror sutil que emanaba de allí. Ignorarlo era la única forma de sobrevivir a las noches. Pero esa noche, el silencio se rompió. No fue un crujido de la madera, ni un ruido de la calle, fue un susurro. Un roce suave, como el de papel viejo o tela olvidada, arrastrándose lentamente en el polvo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con el corazón martillando contra las costillas. El sonido se detuvo, y luego volvió, un poco más cerca del borde de la cama. Y por primera vez en años, el miedo fue más fuerte que la apatía. Algo se movía bajo su cama. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, cada molécula cargada de una expectación helada. Pasaron segundos que se estiraron como horas. El sonido no volvió, pero su eco permanecía en sus oídos, una vibración que parecía haber despertado algo más que el miedo. Despertó una curiosidad prohibida, una pregunta que llevaba años sin atreverse a formular. ¿Qué había realmente allá abajo? El corazón le latía con una fuerza desbocada, un tambor de guerra en el silencio de su vida ordenada. Pero por primera vez no era solo el pulso del pánico, era también el ritmo de un desafío. Lentamente, como si sus músculos tuvieran que aprender de nuevo a moverse, giró el cuerpo. El roce de las sábanas fue un estruendo en la quietud. Bajó una pierna y luego la otra, hasta que las plantas de sus pies tocaron la madera fría del suelo. No hubo un movimiento rápido esta vez, no hubo huida. Se quedó allí, de pie junto a la cama, una figura solitaria en la penumbra que se negaba a seguir ignorando la pregunta. Se arrodilló. El gesto le pareció ajeno, casi sagrado, como el de un peregrino llegando al final de un largo camino. El polvo le hizo cosquillas en la nariz, un aroma a tiempo estancado, a recuerdos olvidados. Apoyó las manos en el suelo y, con la respiración contenida, agachó la cabeza. Se obligó a mirar. La oscuridad bajo la cama no era absoluta. Un fino rayo de luz de luna se colaba por la persiana y dibujaba una franja pálida sobre el suelo, iluminando un paisaje de pelusas y sombras. Al principio no vio nada, solo el vacío que tanto temía. Pero entonces sus ojos se acostumbraron, y lo vio. No era un monstruo de garras y dientes, no había ojos brillantes acechando. Había una vieja caja de madera, cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario. Y sobre ella, un cuaderno de dibujo con la tapa de cuero gastada, abierto por una página a medio terminada. El sonido no había sido el arrastrar de una criatura, había sido el roce de una hoja de papel movida por una corriente de aire imperceptible rozando contra la madera vieja.
Extendía una mano temblorosa, los dedos apenas rozando la superficie polvorosa de la caja. El contacto fue como una descarga eléctrica, un puente tendido a través de los años. La arrastró hacia él. Pesaba con el lastre de todo lo que había decidido olvidar. La abrió. Dentro, junto a lápices de carbón y un mapa estelar arrugado, encontré una brújula de latón. La aguja, que recordaba siempre inquieta, ahora estaba inmóvil, oxidada, atrapada. La tomó entre sus manos y el metal frío pareció absorber el calor de su piel, el calor de una vida que de repente se sentía prestada. Se dio cuenta de que el monstruo nunca había estado allí. El monstruo era él. El hombre que había encerrado en esa caja al niño que soñaba con dibujar constelaciones y explorar aquella brújula. El vacío en su pecho no era una ausencia, era una jaula. Y él mismo había sido el carcelero. Sostuvo la brújula frente a la luz de la luna, el reflejo pálido danzando sobre el cristal. Y entonces, con un minúsculo y casi inaudible crujido, como el de un hueso que vuelve a su sitio, la aguja tembló. Se despegó de su lecho de óxido y, lenta pero decidida, giró. No apuntaba al norte geográfico, apuntaba hacia la ventana, hacia el mundo que esperaba fuera. El amanecer no trajo consigo el peso gris de la rutina. La luz que se filtraba por la persiana ya no era una intrusa, sino una invitación. Se encontró de rodillas en el suelo, con la brújula aún en la mano y la caja abierta a su lado como un tesoro desenterrado. Miró a su alrededor, a la habitación impecable, al orden que había sido su armadura y su prisión, y la vio por primera vez como lo que era, un mausoleo, un monumento a una vida no vivida. No encendió la cafetera, no abrió el ordenador. En su lugar, tomó el cuaderno de dibujo y uno de los lápices de carbón. Sus dedos, acostumbrados al tacto frío de un teclado, se sintieron torpes, extraños, al sostener la madera hexagonal. El primer trazo fue un temblor sobre el papel, una línea insegura que intentaba replicar una de las constelaciones del mapa. Fue un dibujo torpe, infantil, una sombra de lo que su mano infantil había sido capaz de crear. Pero fue un trazo, y en esa marca negra sobre la página en blanco, sintió una grieta abrirse en el vacío de su pecho. Los días siguientes fueron una demolición silenciosa. Empezó con cosas pequeñas. Dejó un libro abierto sobre la mesa del comedor. No enderezó el cojín que se había movido en el sofá. Un día, al volver del trabajo, pasó de largo la puerta de su edificio y caminó sin rumbo durante horas, simplemente observando los rostros de la gente, las luces de la ciudad, que antes eran solo un borrón tras una ventana. Cada ruptura de la rutina era un golpe de martillo contra los muros de su jaula. La pantalla de su ordenador le devolvió su propio reflejo, el de un extraño con los ojos cansados. Y con una calma que le sorprendió a sí mismo, la apagó. No volvió a encenderla. Al día siguiente, presentó su renuncia. No hubo un discurso dramático, solo una certeza tranquila. Estaba cambiando de rumbo. Las noches ya no eran para el insomnio y el techo blanco, eran para el cielo. Con el mapa estelar arrugado en el bolsillo y la brújula colgando de su cuello, buscaba los parques más oscuros, las colinas en las afueras de la ciudad, cualquier lugar donde pudiera escapar del velo anaranjado de la contaminación lumínica. Aprendió de nuevo los nombres de las estrellas, susurrándolos al viento como viejos amigos reencontrados: Orión, Casiopea, la Osa Mayor. Ya no eran simples puntos de luz, eran destinos, faros en la oscuridad, que le recordaban que el universo era inmenso y su vida, hasta ahora, había sido diminuta. Se dio cuenta de que la brújula no señalaba un punto cardinal. Su aguja no buscaba el norte magnético de la Tierra. Señalaba un anhelo, una dirección del alma. Y en el mapa, sus ojos encontraron un nombre que su corazón de niño había repetido como un mantra: un lugar remoto en el mapa conocido por tener los cielos más claros del mundo. Un lugar que había dibujado una y otra vez en su cuaderno. Vendió casi todo: los muebles de diseño, la ropa que nunca le gustó, los objetos que solo servían para llenar un espacio. Se quedó con lo esencial: unos pocos libros, la caja de madera y su contenido.
La sensación de ligereza fue abrumadora, como si se estuviera despojando de capas y capas de piel vieja. El billete en su mano no era solo un trozo de papel, era una promesa. La mochila en su espalda pesaba, pero no con el lastre del olvido, sino con el peso ilusionante de los comienzos. El tren se deslizó fuera de la estación, dejando atrás una ciudad de fantasmas y una vida que ya no le pertenecía. El mundo se abría ante él, vasto y desconocido, y por primera vez en una eternidad no sintió miedo, solo el vértigo de estar al fin completamente despierto. El frío del desierto era distinto. No era la frialdad estéril de un aire acondicionado, sino un frío vivo que erizaba la piel y despejaba la mente. El silencio aquí tampoco era un vacío. Estaba lleno de susurros, el del viento peinando las dunas, el de granos de arena deslizándose unos sobre otros, el del latido de un universo que respiraba sobre su cabeza. El techo aquí ya no era una superficie blanca y vacía, era una cúpula de terciopelo negro salpicada de diamantes, tan vasta e infinita que le hacía sentir por primera vez que su lugar en el mundo era exactamente ese, diminuto y a la vez conectado con todo. Ya no dibujaba las constelaciones de un mapa arrugado, las dibujaba del natural, con las manos entumecidas por el frío de la noche y el corazón encendido por la maravilla. Sus dedos, antes pálidos y suaves, ahora estaban curtidos por el sol y manchados de carbón. Durante el día, trabajaba en el pequeño observatorio local, ayudando a otros a enfocar los telescopios, compartiendo los nombres de las estrellas como si presentara a viejos amigos. Les hablaba de galaxias lejanas y de la luz que viajó millones de años solo para llegar a sus ojos en ese preciso instante. Y al hablar, se daba cuenta de que también contaba su propia historia, la de una luz interior que había viajado una vida entera para poder al fin brillar. Una noche, mientras la Vía Láctea se extendía sobre él como un río de luz, sacó la vieja brújula de latón del bolsillo. El cristal estaba arañado por el viaje, pero el metal seguía brillando bajo la luz de las estrellas. La aguja ya no apuntaba a ningún horizonte, giraba lentamente, libre, como si había cumplido su misión y ahora solo quisiera bailar. Comprendió entonces que nunca había señalado un destino geográfico. Había señalado una posibilidad, la posibilidad de moverse, de cambiar, de volver a empezar. El norte no era un lugar en el mapa, era una dirección del alma, la que te lleva de vuelta a ti mismo. Quizá todos tenemos una caja así, acumulando polvo en la oscuridad bajo la cama. Un lugar donde encerramos los lápices, los mapas estelares, las brújulas rotas de nuestra infancia. Donde abandonamos los sueños que un día nos parecieron demasiado grandes, demasiado lejanos, demasiado imposibles. Y con el tiempo, el eco de ese abandono se convierte en un monstruo. Un monstruo hecho de rutina, de miedo al cambio, de la resignación silenciosa que llamamos madurez. Le tememos a esa oscuridad, a lo que podríamos encontrar si nos atrevemos a mirar. Pero la luz más brillante no se encuentra en el sol del mediodía, sino en la valentía de encender una cerilla en la más profunda oscuridad. El monstruo no muere cuando lo enfrentas, se transforma, se convierte de nuevo en el niño que fuiste, que te extiende la mano no para arrastrarte a las tinieblas, sino para recordarte cómo se juega, cómo se sueña, cómo se mira al cielo y se siente que todo es posible. El vacío existencial no se llena con cosas, ni con éxito, ni con orden. Se llena recuperando las piezas de ti mismo que dejaste atrás. El verdadero viaje no empieza con un billete de tren, sino con el valor de arrodillarse en el silencio de tu propia habitación y atreverse, por fin, a mirar debajo de la cama.